El Santa Elena era conocido por su excelencia académica y por formar a la élite intelectual de la ciudad. Las familias pagaban fortunas para asegurarse de que sus hijos estudiaran allí. Cuando llegué a la escuela, la actividad era intensa pero extraña. Había grupos de padres conversando en susurros por los pasillos, profesores con expresiones preocupadas y una atmósfera pesada que parecía contaminar todo el ambiente. Mariana me encontró en la recepción y pude ver de inmediato que había llorado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y sus manos temblaban ligeramente. «Ven conmigo a mi oficina», me dijo, guiándome por los pasillos familiares de la escuela. «Necesito contarte todo desde el principio, porque no vas a creer lo que ha pasado aquí». Nos sentamos en su oficina, y ella sirvió 2 cafés con manos temblorosas. «¿Recuerdas al señor Antonio?», me preguntó, mirándome fijamente. «¿El conserje que trabaja aquí desde hace 3 años?» Recordaba vagamente a un hombre negro, de mediana edad, siempre educado y discreto, que se encargaba de la limpieza y el mantenimiento de la escuela. Las pocas veces que había estado en el colegio para reportajes periodísticos, él me había saludado respetuosamente, pero nunca habíamos conversado más allá de un cordial «buenos días». «Sí, lo recuerdo», respondí. «Un señor muy amable. ¿Qué le pasó?» Mariana tomó un sorbo de café y suspiró profundamente. «Lo que pasó es que esta mañana descubrimos que hemos cometido la mayor injusticia en la historia de esta institución. Y todo comenzó con una situación que debería haber sido imposible en una escuela como la nuestra». Sentí que mi corazón se aceleraba. Mariana claramente estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas. «La semana pasada», continuó, «hubo un incidente durante el recreo. Algunos alumnos de secundaria se estaban burlando del señor Antonio frente a otros estudiantes, e incluso frente a algunos padres que estaban visitando la escuela». Se me revolvió el estómago. El acoso escolar siempre me había molestado profundamente, pero el acoso a un empleado adulto por parte de estudiantes privilegiados era particularmente perturbador. «¿Cómo que se estaban burlando?», pregunté, aunque temía la respuesta. Estaban imitando su forma de hablar, haciendo chistes sobre su ropa sencilla, riéndose de que usara uniforme de conserje. La voz de Mariana estaba cargada de vergüenza. Uno de los chicos incluso dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: «Imaginen si mi padre supiera que pago 40,000 reales al año para que mi hijo estudie en una escuela donde tiene que compartir espacio con gente así». Sentí una mezcla de ira y tristeza. «¿Y qué hicieron cuando se enteraron?». «Ese es el problema», dijo Mariana, comenzando a llorar de nuevo. En ese momento, la profesora que presenció la situación solo les pidió a los alumnos que se comportaran. No hubo una reprimenda seria, no se habló con los padres, no hubo nada. Lo tratamos como si fuera solo cosa de adolescentes. ¿Y el señor Antonio? ¿Cómo reaccionó? No dijo nada en ese momento. Simplemente continuó su trabajo como siempre. Pero sé que lo escuchó todo, porque yo misma lo vi parado cerca del grupo, organizando unos materiales. Mariana se secó las lágrimas con un pañuelo. Pensé que tal vez no le había importado, o que estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Estaba empezando a entender por qué Mariana estaba tan perturbada, pero sentía que había mucho más en esta historia. «¿Qué cambió?», pregunté. «Ayer el señor Antonio no vino a trabajar. Eso nunca había pasado en 3 años. Siempre ha sido puntual, dedicado, nunca ha faltado ni un solo día». Mariana se levantó y caminó hacia la ventana. Intentamos llamarlo, pero el teléfono estaba ocupado. Pensamos que tal vez estaba enfermo. ¿Y hoy? Esta mañana recibí una llamada de la Secretaría de Educación del Estado. La voz de Mariana comenzó a temblar de nuevo. Era sobre el señor Antonio, o más bien, sobre el profesor doctor Antonio Carlos da Silva. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Profesor doctor? Descubrí que el hombre al que nuestros alumnos humillaron, a quien tratamos como a un simple conserje durante 3 años, es en realidad uno de los educadores más respetados del estado de São Paulo. Mariana se sentó de nuevo, con las manos temblando visiblemente.
Doctor en Pedagogía por la USP. Profesor jubilado con más de 40 años de carrera en la enseñanza pública. Autor de 17 libros sobre educación inclusiva y metodologías de aprendizaje. Mi mente daba vueltas tratando de procesar esa información. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que un profesor doctor estaba trabajando como conserje? Esa es la parte más devastadora de la historia, dijo Mariana. Anoche, después de que no apareciera a trabajar, logré localizar su dirección en los archivos de recursos humanos y fui a su casa. Mariana hizo una pausa, reviviendo claramente una experiencia traumática. Vive en una casa sencilla en Vila Madalena, solo. Cuando llamé a la puerta, tardó mucho en abrir. Cuando finalmente lo hizo, pude ver que había estado llorando. Fue entonces cuando me contó toda la verdad. Esperé en silencio, dándome cuenta de que Mariana necesitaba un momento para recomponerse. El profesor Antonio se jubiló hace 5 años después de una brillante carrera en la enseñanza pública. Su esposa, la señora Conceição, era profesora de literatura en la misma escuela donde él trabajaba. Eran una pareja dedicada a la educación, sin hijos, que había dedicado sus vidas enteras a formar jóvenes. La historia se volvía cada vez más conmovedora y perturbadora al mismo tiempo. Hace 3 años y medio, la señora Conceição fue diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano. En menos de un año, la enfermedad progresó rápidamente, y ella pasó a necesitar cuidados constantes. Mariana se secó más lágrimas. Su jubilación como profesor, a pesar de ser de una larga carrera, no era suficiente para pagar los medicamentos caros y los cuidados especializados que ella necesitaba. Sentí que mi corazón se encogía, así que volvió a trabajar. Intentó conseguir trabajo como profesor en escuelas privadas, pero descubrió que el mercado estaba saturado y muchas escuelas preferían a profesores más jóvenes, a pesar de que él tenía calificaciones superiores. La indignación era clara en la voz de Mariana. Entonces, cuando vio nuestro anuncio para conserje hace 3 años, se postuló. No porque no supiera hacer otra cosa, sino porque necesitaba desesperadamente el salario para cuidar de su esposa. ¿Y ustedes no sabían nada de esto? En el currículum que presentó, solo figuraba experiencia en ambiente escolar. No mintió, pero tampoco reveló su verdadera formación. Durante la entrevista, cuando le preguntamos sobre su experiencia anterior, solo dijo que había trabajado en educación durante muchos años. Mariana sacudió la cabeza culpándose claramente. Asumimos que había sido auxiliar o algo así. Nunca preguntamos más a fondo. La dimensión de la situación se volvía cada vez más clara y dolorosa. Durante esos 3 años, continuó Mariana, trabajó aquí con una dedicación que nunca había visto en ningún empleado. Siempre llegaba antes que todos. Se quedaba hasta después de la hora para asegurarse de que todo estuviera perfecto. De vez en cuando, lo encontraba leyendo libros durante el descanso para el almuerzo. Pensé que era solo alguien a quien le gustaba leer. ¿Qué libros leía? Descubrí ayer que eran libros de pedagogía avanzada, investigaciones sobre neurociencia educativa, estudios sobre metodologías de enseñanza innovadoras. Se estaba manteniendo al día en su área, incluso trabajando como conserje. La voz de Mariana estaba cargada de emoción. ¿Y sabes lo que más me partió el corazón? Me dijo que, a veces, cuando escuchaba las clases de nuestros profesores a través de las puertas, se imaginaba cómo podría contribuir, qué técnicas podría sugerir para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. ¿Y su esposa? La señora Conceição falleció hace 6 meses. Mariana hizo una larga pausa. No le dijo nada a nadie en la escuela. No faltó al trabajo ni en los días siguientes al funeral. Continuó viniendo todos los días, haciendo su trabajo impecablemente, sufriendo en silencio. ¿Por qué siguió trabajando aquí después de su muerte? Dijo que la escuela se había convertido en su segundo hogar, que le gustaba estar cerca de los libros, cerca del ambiente educativo, aunque no pudiera participar activamente.
y que necesitaba el salario para pagar las deudas que había contraído durante el tratamiento de su esposa. En ese momento, entendí completamente por qué Mariana estaba tan devastada. La magnitud de la injusticia era abrumadora. «Mariana, ¿dónde está él ahora?» «No lo sé», dijo ella, con la preocupación evidente en su voz. «Anoche, cuando hablé con él, me dijo que no estaba seguro de si volvería a trabajar aquí. Dijo que tal vez sería mejor para todos si simplemente desapareciera, que no quería causar problemas a la escuela». ¿Se estaba culpando por la situación? Exactamente. Dijo que tal vez había sido un error no contar la verdad sobre su formación desde el principio, que entendía por qué los alumnos lo veían solo como un simple conserje. Mariana estaba claramente frustrada. ¿Pero sabes lo que más me indignó? Se disculpó conmigo. Se disculpó por haber mentido por omisión sobre sus calificaciones. En ese momento, supe que necesitaba conocer personalmente al profesor Antonio. «Mariana, ¿puedes darme su dirección? Necesito hablar con él». «Claro. Pero primero, déjame mostrarte algo que descubrimos esta mañana». Ella se dirigió a su computadora y abrió algunos archivos. Cuando descubrimos quién era realmente, hicimos una búsqueda sobre su carrera. Mira esto. En la pantalla de la computadora, pude ver artículos académicos, menciones en periódicos educativos, fotos de premiaciones. El profesor Antonio Carlos da Silva había sido reconocido 3 veces por el Ministerio de Educación por proyectos innovadores de inclusión social a través de la educación. Había desarrollado metodologías que se implementaron en cientos de escuelas públicas en todo el país. Transformó escuelas en comunidades desfavorecidas. Aumentó drásticamente los índices de aprobación en el ENEM en regiones periféricas. Creó programas que sacaron a miles de jóvenes de las calles a través de la educación. Mariana leía los artículos con una mezcla de admiración y vergüenza. Y nosotros lo tratamos como si fuera invisible. ¿Los alumnos que se burlaron de él lo saben? Todavía no. Estamos tratando de decidir cómo abordar la situación. Algunos padres ya han sido informados y están en shock. Otros están exigiendo una reunión de emergencia. Mariana suspiró profundamente. Pero mi mayor preocupación ahora no es la reputación de la escuela. Es el profesor Antonio. Temo que hayamos causado un daño irreversible a un hombre que ya ha sufrido tanto. Tomé la dirección y me dirigí de inmediato a la casa del profesor Antonio. Durante el camino, no podía quitarme de la cabeza la imagen de un hombre que había dedicado su vida a la educación, que había perdido a su esposa por una cruel enfermedad, y que estaba siendo humillado por estudiantes privilegiados que no tenían ni idea de quién era realmente. La casa en Vila Madalena era pequeña pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente donde crecían algunas rosas. Llamé a la puerta con delicadeza, y después de unos minutos, un hombre de aproximadamente 60 años abrió. A pesar de haberlo visto varias veces en la escuela, fue solo en ese momento que realmente lo observé. Había una dignidad natural en su postura, una inteligencia evidente en sus ojos, y una profunda tristeza que parecía permear todo su ser. «Buenas tardes», le dije, presentándome. «Soy periodista y amigo de la directora Mariana. Ella me contó lo que pasó, y me gustaría mucho hablar con usted, si es posible». Me miró por un largo momento, evaluando claramente si debía o no recibirme. Finalmente, asintió y me invitó a pasar. La casa era sencilla pero impecablemente organizada. Las paredes estaban cubiertas de libros, diplomas enmarcados, fotos de graduados, premios educativos. Era como entrar en la casa de un profesor jubilado, lo cual, en realidad, era exactamente lo que estaba sucediendo. «Profesor Antonio», le dije, sentándome en la sala. «Primero, quiero decirle que es un honor conocerlo en persona. Leí sobre su trabajo esta mañana y estoy impresionado con sus contribuciones a la educación brasileña». Él sonrió tristemente. «Gracias por sus amables palabras, pero me temo que mi época de contribuciones terminó hace mucho tiempo». «¿Por qué dice eso?» «Porque descubrí que no importa cuánto conocimiento o experiencia tengas,
Si estás barriendo el suelo y limpiando baños, así es como la gente te ve. Y tal vez tienen razón. Su voz tenía una resignación que me partió el corazón. Profesor, ¿puedo llamarlo profesor?, pregunté, y él asintió. Cuénteme sobre su decisión de trabajar en la escuela como conserje. Se levantó y fue a una estantería, de donde sacó una foto de una mujer sonriente de mediana edad. Esta era mi esposa Conceição, profesora de literatura, tan apasionada por la educación como yo. Cuando le diagnosticaron Alzheimer, mi mundo se desmoronó. Sostuvo la foto con cuidado, como si fuera el objeto más preciado del mundo. Los médicos dijeron que, con los medicamentos adecuados y cuidados especializados, podríamos retrasar el progreso de la enfermedad significativamente. Pero esos cuidados costaban más de lo que mi jubilación podía cubrir. Él volvió a colocar la foto en su lugar, así que hice lo que cualquier esposo haría. Busqué trabajo. No debe haber sido fácil. Intenté volver a la enseñanza, por supuesto, pero descubrí que el mercado estaba saturado, y muchas escuelas privadas preferían a profesores más jóvenes. Mis calificaciones no importaban si tenía más de 50 años. Había una amargura controlada en su voz. Entonces, cuando vi el anuncio para conserje en el Santa Elena, pensé, al menos estaré en una escuela, cerca de los libros, cerca del ambiente que amo. ¿Y por qué no reveló su verdadera formación? Inicialmente, pensé en hacerlo, pero durante la entrevista, me di cuenta de que me contratarían más rápidamente si me veían como alguien sencillo, sin pretensiones académicas, y yo necesitaba desesperadamente ese trabajo. Él se sentó de nuevo. También pensé que, tal vez, después de un tiempo, cuando demostrara mi valor como empleado, podría revelar quién era realmente y tal vez contribuir de alguna manera con la educación de los alumnos. Eso nunca sucedió. Nunca tuve el coraje. Con cada día que pasaba, se hacía más difícil revelar la verdad, y honestamente, empecé a sentir que tal vez mi lugar realmente era ese, barriendo pasillos y limpiando aulas. Su voz estaba cargada de dolor. Cuando te tratan como invisible el tiempo suficiente, empiezas a creer que realmente lo eres. Sentí una mezcla de ira y tristeza al escuchar esas palabras. Profesor, cuénteme sobre los últimos días, sobre lo que pasó con los alumnos. Su expresión se endureció de inmediato. No quiero causar problemas a nadie. Eran solo chicos siendo chicos. No, profesor, no eran solo chicos siendo chicos. Cuénteme lo que realmente pasó. Se quedó en silencio por un largo momento, reviviendo claramente una experiencia dolorosa. Estaba organizando algunos materiales cerca del patio, cuando escuché risas fuertes. Miré y vi a un grupo de alumnos imitándome, imitando mi forma de caminar, mi manera de hablar. Uno de ellos estaba encorvado, fingiendo barrer el suelo, y los demás se reían. Su voz era casi un susurro. Pero eso no fue lo que más me dolió. ¿Qué fue? Fue cuando uno de los chicos dijo que era una vergüenza que sus padres pagaran tanto dinero para que él estudiara en una escuela donde tenía que compartir espacio con gente así. En ese momento entendí que, para ellos, yo no era una persona. Era solo una cosa que toleraban en su entorno. Las lágrimas ardían en mis ojos. ¿Cómo se sintió? Sentí como si todos los años de mi carrera, todas las vidas que ayudé a transformar, todos los premios y reconocimientos, todo eso hubiera sido borrado, como si realmente fuera solo lo que ellos veían, un anciano negro barriendo el suelo. Se limpió una lágrima que le caía por la cara. ¿Y sabes lo que más me dolió? Es que, si supieran quién soy realmente, tal vez me tratarían diferente, pero no debería ser así. Deberían tratarme con respeto independientemente de mi cargo o formación. Él tenía toda la razón, y su observación revelaba una profunda sabiduría sobre la dignidad humana. Profesor, ¿qué piensa hacer ahora? No lo sé, dijo honestamente. Pensé en buscar otro trabajo, tal vez en otra ciudad. Empezar de nuevo donde nadie me conoce, ni como profesor ni como conserje.
y abandonar la educación por completo. Tal vez es el momento. Tal vez ya di mi contribución y ahora es tiempo de aceptar que mi momento pasó. Había una profunda resignación en su voz que me alarmó. En ese momento, supe que no podía dejar que esta historia terminara así. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué les diría a esos alumnos si tuviera la oportunidad? Él pensó por un largo momento. Les diría que cada persona que encuentran tiene una historia, tiene dignidad, merece respeto, que la posición social o profesional de alguien no define su valor como ser humano. Su voz cobró fuerza. Les diría que la verdadera educación no está solo en los libros, sino en aprender a ver la humanidad en cada persona. ¿Y si le dijera que esa oportunidad podría existir? Me miró con curiosidad. ¿Cómo es eso? Profesor, soy periodista. Esta historia necesita ser contada, no solo para exponer lo que pasó, sino para mostrar la importancia del respeto y la dignidad humana, y para mostrar que la educación va mucho más allá de los diplomas en la pared. Él sacudió la cabeza. No quiero causar problemas a la escuela o a los alumnos. Profesor, con todo respeto, no se trata de causar problemas. Se trata de educar. Y la educación a veces requiere que las personas enfrenten verdades incómodas. Me incliné hacia adelante. ¿Cuántos otros conserjes, limpiadores, guardias de seguridad pueden tener historias similares a la suya? ¿Cuántas personas están siendo juzgadas solo por su apariencia o por la función que ejercen? Pude ver que estaba considerando mis palabras. Además, continué, usted pasó 40 años educando a jóvenes. Ahora tiene la oportunidad de dar una de las lecciones más importantes de sus vidas a estos alumnos. No se trata de castigo o vergüenza. Se trata de crecimiento, de convertirse en mejores personas. Después de una larga pausa, asintió lentamente. ¿Qué propone? Pasamos las siguientes horas planeando cómo abordar la situación. Me puse en contacto con Mariana, quien se sintió aliviada al saber que el profesor Antonio estaba bien y dispuesto a regresar a la escuela. Juntos, organizamos una reunión especial para el día siguiente. La mañana del jueves, llegué al Colegio Santa Elena y encontré una atmósfera completamente diferente. La noticia sobre la verdadera identidad del conserje se había extendido, y padres, alumnos y profesores esperaban ansiosamente en el auditorio de la escuela. Cuando el profesor Antonio entró en el auditorio, ya no vistiendo el uniforme de conserje, sino un traje sencillo y digno, el silencio fue absoluto. Se dirigió al escenario con la postura segura de quien había pasado décadas educando a jóvenes. «Buenos días», dijo, su voz resonando en el auditorio. «Mi nombre es profesor Dr. Antonio Carlos da Silva. Algunos de ustedes me conocen como el conserje de esta escuela. Ambas identidades son verdaderas y ambas forman parte de quien soy. Pude ver lágrimas en los ojos de varios adultos presentes y los estudiantes, especialmente aquellos que habían participado en el incidente, estaban visiblemente incómodos. Quiero comenzar hablando sobre la dignidad», continuó. «Durante 3 años, trabajé en esta escuela cuidando de la limpieza y el mantenimiento. Fue un trabajo honesto, necesario, y me enorgullezco de cada día que pasé asegurándome de que este ambiente estuviera limpio y seguro para todos ustedes». Su voz cobró fuerza y autoridad. Pero en los últimos días, algunos alumnos demostraron creer que mi función me hacía menos digno de respeto, que mi trabajo me hacía inferior a ellos, y eso me hizo reflexionar sobre lo que realmente estamos enseñando a nuestros hijos. Uno de los alumnos que había participado en el acoso levantó la mano temblorosamente. «¿Profesor? Señor, no sabíamos». «Exacto», dijo el profesor Antonio, con amabilidad pero con firmeza. «No sabían. No sabían que soy doctor en pedagogía por la USP. No sabían que escribí 17 libros sobre educación. No sabían que dediqué 40 años de mi vida a transformar la vida de jóvenes como ustedes». Hizo una pausa. «Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿eso debería importar?» El silencio en el auditorio era pesado. Si yo fuera solo un conserje, sin título universitario, sin libros publicados,
sin premios y reconocimientos, ¿eso haría aceptable el comportamiento que presencié? ¿Me haría menos merecedor de respeto y dignidad? Pude ver que su pregunta estaba impactando profundamente a todos los presentes. La verdadera educación no está solo en memorizar fórmulas matemáticas o fechas históricas. Está en aprender a reconocer la humanidad en cada persona que encontramos. Está en entender que cada individuo tiene una historia, tiene sentimientos, merece un trato digno. Miró directamente a los alumnos que habían participado en el acoso. Quiero que entiendan que no los estoy juzgando. Son jóvenes, todavía están aprendiendo sobre el mundo y sobre sí mismos. Pero este es un momento de crecimiento para todos nosotros. Una de las alumnas, visiblemente emocionada, se levantó. «Profesor, ¿cómo podemos reparar lo que hicimos?» El profesor Antonio sonrió por primera vez desde que había subido al escenario. Esa es una excelente pregunta y demuestra que ya están aprendiendo. Reparar no significa solo disculparse, aunque eso sea importante. Significa cambiar comportamientos, cuestionar prejuicios, tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de su función o apariencia. Caminó por el escenario, claramente en su elemento como educador. Quiero proponer un proyecto para esta escuela. Un proyecto donde aprendamos sobre las historias de las personas que forman parte de nuestra comunidad escolar. No solo profesores y alumnos, sino también empleados de limpieza, de la cocina, de seguridad. Donde aprendamos que cada persona tiene un valor y contribuciones importantes. Mariana se levantó entre el público. «Profesor Antonio, me gustaría hacerle una invitación oficial. Queremos que regrese al Santa Elena, no como conserje, sino como consultor pedagógico. Queremos que nos ayude a implementar programas de educación social y dignidad humana». La emoción en el auditorio era palpable. Padres y alumnos comenzaron a aplaudir y pude ver lágrimas de alegría en los ojos del profesor Antonio. «Acepto la invitación», dijo con la voz quebrada, «pero con una condición. Que sigamos valorando y respetando a todos los empleados de esta escuela, independientemente de sus funciones. Que transformemos este incidente en una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad escolar». En los meses siguientes, acompañé la extraordinaria transformación que ocurrió en el Colegio Santa Elena. El profesor Antonio desarrolló un programa innovador llamado Historias de Dignidad, donde los estudiantes aprendían sobre las biografías y experiencias de los empleados de la escuela. Descubrieron que la empleada de limpieza era poeta en sus ratos libres, que el guardia de seguridad había sido militar y había salvado vidas en misiones de paz, que la cocinera había criado a 5 hijos sola, y todos se habían convertido en profesionales exitosos. Los alumnos que habían participado en el acoso se convirtieron en los mayores defensores del programa, organizando eventos para celebrar las historias de todos los empleados. Entendieron, en la práctica, que cada persona lleva consigo experiencias valiosas y merece respeto. El programa fue tan exitoso que otras escuelas comenzaron a implementar versiones similares. El profesor Antonio se convirtió en una referencia nacional en educación para la dignidad humana, dando conferencias en universidades y congresos sobre la importancia de ver más allá de las apariencias. Pero tal vez el impacto más profundo fue en la vida de los propios alumnos. Años después, cuando se graduaron y se dirigieron a universidades y carreras, llevaron consigo la lección aprendida ese día, que el valor de una persona no está en su título, salario o posición social, sino en su humanidad. Uno de los exalumnos, que hoy es médico, me dijo recientemente: «Esa experiencia cambió por completo mi forma de ver el mundo. Ahora, cuando trato a un paciente, no veo solo la enfermedad o la condición social. Veo a una persona con una historia, con dignidad, que merece mi respeto y el mejor cuidado». En cuanto al profesor Antonio, encontró una nueva misión de vida. Además de su trabajo en el colegio, creó una ONG que ofrece cursos gratuitos de educación continua para empleados de escuelas, conserjes, limpiadores, cocineros, guardias de seguridad, mostrando que el aprendizaje no tiene edad ni limitaciones sociales.
Descubrí que mi experiencia como conserje no fue una desviación en mi carrera educativa, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones. Fue una extensión de ella. Aprendí sobre la humildad, sobre la resiliencia, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias.